Grabación en un rato. Bueno, voy a poner todas las grabaciones en la página. Igual voy a poner el libro porque ya lo tengo en PDF, ¿ok? Por lo cual van a tener también posibilidades de tener el libro, ¿no? ¿Ok? Ok, vamos a darle, pues. Fíjense, hoy vamos a ver rentas variables, ¿ok? Y fundamentalmente las rentas variables son las acciones, ¿ok? Eso es lo que fundamentalmente son las rentas variables, ¿no? Entonces, una renta variable, un poco siguiendo la forma en la que definimos la renta fija, vamos a definir la renta variable como un contrato donde el elemento fundamental que está allí es la incertidumbre, ¿ok? Porque nosotros no tenemos certeza de retorno, ¿ok? No tenemos certeza de tiempo, ¿ok? O sea que aquí lo que reina es la incertidumbre, ¿no? Y lo único que nosotros podemos identificar en una renta variable es el precio en la medida en la que se va presentando, ¿no? O sea, cuando uno compra, por supuesto, uno sabe a qué precio compró, ¿ok? Pero uno no sabe a qué precio se va a salir de la renta fija, de la renta variable, ¿ok? Por lo cual, este, eh, aquí se van a venir desarrollando diferentes elementos, ¿ok? Que escapan a nuestra, ¿cómo se llama? A nuestra previsión, ¿ok? Y de hecho, todos los cálculos que nosotros vamos a hacer aquí, los vamos a hacer con metodología ex post, ¿no? O sea, después que pasa el asunto, que es que nosotros nos enteramos de cuánto fue lo que ganamos o lo que perdimos, ¿ok? Eh, y es muy difícil estimar en esto, ¿no? Entonces, en las rentas fijas, ¿ok? El riesgo fundamental es un riesgo de precio. Así como el riesgo fundamental en las rentas fijas era el movimiento de la tasa de interés y el efecto en el precio, aquí es un riesgo puro de precio, ¿ok? Que se mide bien sea por la volatilidad o bien sea por la beta, ¿no? O sea, se puede medir de esas dos maneras, ¿ok? Eh, eso es lo que hasta ahora es, ¿no? ¿Ok? De hecho, cuando estudiamos la renta fija, vimos un caso básico que era el caso del cero cupón y después lo complementamos con el caso del bono con cupones, ¿no? Y bueno, y, y- y fíjense que en este caso nosotros sabemos que vamos a recibir un determinado flujo en un determinado momento, o sea que hay una previsión de, de flujos, ¿ok? En términos temporales y además a veces en términos monetarios, ¿ok? Y bueno, y cuando la renta fija es de tasa variable, ¿ok? Entonces uno logra saber el, el, eh, la temporalidad del flujo, pero no tiene certeza de monto, ¿no? ¿Ok? Eso es otra de las características que, que marca la renta fija, ¿ok? Cuando es tasa variable, ¿ok? Y bueno, y ese es el vínculo que hay con la renta variable, ¿no? Porque el vínculo está en que ese instrumento tiene mucha más incertidumbre que el cero cupón y mucho más incertidumbre que el bono con cupones de tasa fija, ¿no? ¿Ok? Ahora, en la renta variable, este, uno sabe qué precio pagó y a partir de allí reina la más absoluta incertidumbre, ¿no? Uno le pueden dar un dividendo, uno no sabe si se lo van a dar o no porque no hay promesa de dividendo, ¿ok? La empresa puede decidir cambios, ¿ok? Que afectan el precio y uno no sabe tampoco qué es lo que puede pasar allí, ¿ok? Y cuál es el efecto de eso en el precio, ¿ok? Por lo cual siempre reina la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre se va develando en la medida en la que va pasando el tiempo. Yo puedo saber el precio hoy y ahí puedo hacer la comparación con respecto a cuando yo compré, ¿ok? Y ahí puedo decir, me gané tanto, perdí tanto, ¿ok? Eso es lo que puedo decir, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los retornos en las rentas variables, ¿no? En primer lugar, hay un retorno por el dividendo, que es el monto que a mí me pagan en efectivo por los beneficios que tenga la empresa,
¿ok? Y eso no necesariamente está predeterminado. Entonces ahí se añade un elemento de incertidumbre, ¿no? El otro rendimiento es la variabilidad del precio, ¿no? Es decir, el precio cambia, entonces eso me va a producir a mí rendimiento, bien sea positivo o negativo. ¿Ok? Por supuesto, si el precio se cae, yo pierdo. Si el precio sube, yo gano. ¿Ok? Pero también los movimientos de precios generan un rendimiento. ¿Ok? Y el rendimiento total sería la suma de el rendimiento en efectivo, ¿ok? Con ese rendimiento por apreciación, ¿ok? O por movimiento de precio. ¿Ok? Así es como se haría, ¿no? Ahora, en, en términos de cálculo, ¿ok? Siempre se utiliza la tasa de interés compuesta. Aquí vamos a empezar a usar tasa de interés compuesta. ¿Ok? No usamos tasa de interés simple como lo hicimos en la renta fija. ¿Ok? Vamos a medir los rendimientos por metodología de interés compuesta, aunque sea en el corto plazo. Y de hecho, esa es la misma manera en la que se calculan los rendimientos de los fondos mutuales. ¿Ok? Se utiliza siempre el ¿cómo se llama? La tasa de interés compuesta, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? Supónganse ustedes que yo me compro una acción en $3 y que yo la vendo al cabo de un determinado tiempo en $5, ¿no? Ahora los dos precios los sé, ¿ok? Por lo cual yo voy a jugar un poco con el momento en que yo compré este instrumento, ¿no? ¿Ok? Fíjense, hoy es día 12 de diciembre, ¿ok? Entonces vamos a suponer que yo me compré esta acción el día eh, 12 de septiembre, ¿ok? Y la estoy vendiendo hoy que es 12 de diciembre, ¿no? La compré en $3 el 12 de septiembre y la estoy vendiendo hoy en $5, ¿ok? Que sería el primer caso. Entonces, en ese caso, el, aplico la fórmula esta que está aquí, la fórmula de la tasa de interés compuesta para medir el rendimiento. Entonces, bueno, digo que precio de venta 5, precio de compra 3, y bueno, y esto ocurrió en 90 días, base, base 30, 360, ¿no? Entonces, calculo la tasa y eso me da 6,719, lo cual significa que yo obtuve un rendimiento anualizado de 671,90%. Eso fue lo que me gané por haber tenido esta acción durante 90 días. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo no la compré el 12 de septiembre, sino que yo la compré el 12 de, eh, de- de- ¿cómo se llama? De el 12 de junio, ¿ok? A ese precio de 3 y la estoy vendiendo hoy, 12 de diciembre, a $5, ¿no? Entonces yo tuve esa acción durante 180 días y hago el cálculo, ¿no? Entonces fíjense, sería otra vez 5 entre 3, pero esta vez lo elevo a la 360 entre 180, ¿ok? Resto 1 y eso me dice que durante esos 180 días yo gané el equivalente de 177,78% anualizado. ¿Ok? Y bueno, por ahí vamos a irnos enterando ya de que todos los rendimientos, igualito que en la renta fija, los voy a hacer siempre en término anual. ¿Ok? Nunca voy a hablar de rendimiento mensual capitalizable ni nada por el estilo, porque los rendimientos siempre se miden en término anual. Y las tasas de interés también. ¿Ok? La única diferencia es cuando yo estoy refiriendo al pago, que digo que es pagadero de tal manera. ¿Ok? Ahora, si en lugar de yo haber comprado esto en septiembre o en junio, supongamos que yo me lo compré en diciembre del año pasado a un precio de $3, 12 de diciembre del año pasado, y lo estoy vendiendo hoy, que es 12 de diciembre de este año, en $5. Entonces, bueno, el cálculo se hace de esta manera, ¿no? Y entonces ahí sería 53 elevado a la 360 entre 360 menos 1, y eso me dice que
yo me gané 66,67% anualizado, ¿no? Resulta que siempre estoy ganando 66,67 en el periodo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los 3 meses, que es este, yo estoy ganando 66,67 en 3 meses, pero eso anualiza en 671,90. ¿Ok? Yo estoy ganando 66,67 en 180 días, pero eso anualiza 177,78. Y si duré un año con la inversión, bueno, me gané 66,67. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo tardo más de un año, ¿no? Por ejemplo, si yo compré esta inversión el 12 de diciembre del 2022 y la estoy vendiendo hoy, 12 de diciembre del 2024, yo pasé 2 años con la acción pasó de 5 a 3, perdón, de 3 a 5. ¿Ok? Y bueno, en ese caso calculo de nuevo 5 entre 3 elevado a la 360 entre 120, entre 720, perdón, menos 1. ¿Ok? Y eso me dice que cada año de esos 2 años yo gané el equivalente de 29,10%. ¿Ok? Fíjense, vuelve a ser 66 por 66,67 en 2 años, ¿no? Pero ahora cada año yo gané 29,10%. ¿Ok? Y bueno, para ver un último caso, vamos a suponer que yo me compré esa acción el día 12 de diciembre del año 2021, ¿ok? Y lo estoy vendiendo hoy, 12 de diciembre del 2024, por lo cual yo pasé 3 años con esta inversión, ¿ok? Y igualito pasó de 3 a 5 durante esos 3 años. Y, este, y bueno, en base 30 a 360, 3 años son 1080 días. ¿Ok? Por lo cual hago el cálculo de esta manera y lo que me resulta es que cada año yo gané 18,56%. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo tengo la manera de calcular, ¿ok? Y hacer comparaciones entre las inversiones, ¿no? Yo puedo saber que esta rinde 671,90, esta rinde 18,56. ¿No? ¿Okay? Entonces yo puedo hacer comparación. ¿Okay? La otra cosa es que quiero que se fijen que el rendimiento es muy alto. ¿No? ¿Okay? O sea, y lo que estoy es pasando de $3 a $5, ¿no? El rendimiento es altísimo, ¿no? Entonces, esto también me da una señal importante de que los rendimientos en renta fija suelen ser eh, muy altos, ¿ok? Igual las pérdidas suelen ser bastante fuertes, ¿ok? Por lo cual, estoy ante un instrumento o ante un contrato que tiene mucho riesgo, ¿ok? Y por tanto es muy rentable. ¿Ok? O sea, quiero ratificar mucho eso porque cuando hablamos de riesgo dijimos eso, pues, o sea que si una inversión es, es rentable, debe ser riesgosa. O sea, no hay posibilidades de inversiones de bajo rendimiento, perdón, de alto rendimiento con bajo riesgo. ¿No? Eso no es cierto. ¿Ok? Y bueno, y si nos dicen una cosa de esa, yo debo empezar a suponer que allí debe haber algún tipo de estafa, ¿no? ¿Ok? O sea, yo debería suponerlo. ¿Ok? Entonces, eso quiero que les quede bien claro, ¿no? O sea, aquí hay alto riesgo, alto rendimiento y además alta incertidumbre. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son los indicadores más frecuentes aquí? Bueno, miren, uno de los indicadores más frecuentes es lo que se llama la capitalización bursátil. ¿Ok? O el valor de mercado de la empresa, ¿no? Si yo tomo el precio de cotización del día, el precio de cierre del día de la bolsa, y lo multiplico por la cantidad de acciones que tenga la compañía, entonces eso me dice a mí cuánto es el valor de mercado de esa empresa. ¿Ok? Y eso tiene algunas implicaciones, ¿no? La primera es que eso me habla mucho del valor que esta empresa tiene en el mercado, ¿ok? Pero también me da señales que a veces suelen ser este, tergiversadas, ¿no? De hecho, cuando ocurren los cracks, ¿ok?
en la bolsa, siempre hablan de pérdidas millonarias, ¿no? Y de lo que están hablando es de la caída en la valoración por vía de capitalización bursátil de las empresas que están en esa bolsa, ¿no? Entonces, esa medida de la pérdida que se generó en la bolsa, ¿ok? No es efectivamente cierta, ¿no? Sino que es un estimado, ¿ok? Basado en que, en que todas las personas supuestamente tenían las acciones el día de ayer, antes del crack, y estaríamos valorando esas acciones al día de hoy después del crack, ¿no? ¿Ok? Entonces eh, no es no es un número que sea fiable, pues, ¿ok? O sea, se usa mucho, los periodistas les encanta usar ese número para escandalizar, ¿ok? Pero eso no habla acerca de lo que de verdad pudo haber ocurrido en el mercado, ¿ok? La otra es una medida que se ha puesto muy de moda, ¿ok? En los mercados de capitales, que es lo que se llama el valor empresarial o el enterprise value en inglés, ¿ok? Que sería usando esa misma capitalización, sumando la deuda a la empresa y restando el efectivo, ¿ok? Entonces, restando la caja que tenga esa empresa en los balances, ¿no? ¿Ok? Y la explicación de esto es que si una persona, por ejemplo, se compra la empresa y quiere de verdad, verdad, controlar toda la empresa, ¿ok? La persona debería pagar el valor de mercado, o sea, pagar la capitalización bursátil, pagar la deuda de la empresa para controlarla absolutamente, ¿ok? Y bueno, y por último, se quedaría con el efectivo, ¿no? El efectivo le pertenecería al dueño de la empresa, ¿ok? Porque de acuerdo a este cálculo, ¿no? ¿Ok? Y eso se llama enterprise value, ¿ok? Y bueno, de ahí salen una serie de múltiplos, ¿no? ¿Ok? De hecho, nosotros vamos a hablar mucho de la relación precio-utilidad en esta clase de hoy, ¿ok? Vamos a hablar de la relación precio-valor en libros, ¿ok? Sin embargo, hay toda una serie de otros indicadores que se utilizan, ¿ok? Eh, ok, ya te voy a contestar, Roberto. Este, el, los otros indicadores no los vamos a tocar, pero en su cálculo se usa la misma metodología que vamos a usar tanto en la relación precio-utilidad como en la relación precio-valor en libro. ¿Ok? ¿Ok? Y más o menos significan lo mismo. ¿Ok? Eso ya lo vamos a desarrollar. ¿Ok? Ahora, ¿por qué usar el valor empresarial en lugar de la capitalización bursátil? Que es la pregunta de Roberto, ¿no? Bueno, porque el valor empresarial te da una idea de cuánto de verdad vale la empresa. Pues la empresa vale el precio de mercado por el número de acciones más la deuda, ¿ok? Menos el efectivo, ¿no? O sea, eso es con lo que se quedaría el que compra toda la empresa, ¿ok? Porque el que compra toda la empresa no tendría que rendirle cuentas a los accionistas, ¿ok? Acerca de su negocio, ¿ok? Y por eso ese indicador se usa, ¿no? Y se ha puesto muy de moda en los mercados bursátiles, aunque no hay gente que compre toda la empresa, ¿ok? Además de pagar la deuda y que se quede con el efectivo, ¿no? Es una cosa muy rara, ¿no? Eso no es lo regular, ¿no? Sin embargo, con ese indicador se pueden calcular también múltiplos. Fíjense que hay una relación valor de la empresa ingreso, ¿ok? Que se usa mucho en bolsa. Y hay otra relación que se llama valor de la empresa flujo de caja operativo, que es el dividir el valor empresarial entre el EBITDA, ¿ok? De la empresa, ¿ok? Y eso me daría el número de veces en las cuales el valor empresarial cubre al flujo de caja operativo, ¿no? Igual que en el otro caso, el número de veces en las cuales el valor empresarial cubre los ingresos de la empresa. ¿Ok? Eso es lo que dirían esos indicadores, ¿no? Y de hecho, si ustedes se meten en la página web de Yahoo, ¿ok? En Yahoo Finanzas se van a encontrar con que esos indicadores este, se colocan en las páginas de las diferentes compañías, ¿no? O sea, ustedes se meten
curiosean la empresa que les guste y en las estadísticas están todos estos indicadores. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son los múltiplos que nosotros vamos a estudiar? En primer lugar, la relación precio-valor en libros y luego la relación precio-utilidad. La relación precio-valor en libros es un indicador que muchas veces se enuncia, ¿ok?, para hablar de cuán barata o cuán cara está la acción, ¿ok?, comparándola con el patrimonio de la empresa, ¿no? Porque en realidad es una comparación entre precio de mercado y patrimonio por acción, ¿ok? De hecho, la relación precio-valor en libros resulta de dividir el precio entre el valor en libros por acción, ¿ok?, este, que mediría cuánto estoy yo pagando del valor, de la alícuota del valor patrimonial de la empresa, ¿no? Porque de hecho el valor en libros por acción es la división de todo el patrimonio de la compañía entre el número de acciones en circulación, por lo cual me diría cuánto es la fracción de patrimonio que le toca a cada acción, ¿ok? Y si yo comparo el precio contra esa fracción de patrimonio, eso me diría a mí cuánto estoy yo pagando con relación a lo que el contador dice que vale la empresa, ¿ok? Obviamente, eso siempre me va a dar en términos porcentuales, ¿ok? Si me da uno, significa que yo estoy pagando el 100% de lo que el contador dice que vale, ¿ok? Si me da menos que uno, significa que yo estoy pagando un descuento sobre lo que el contador dice que vale. Y si me da más que uno, ¿ok?, significa que yo estoy pagando una prima sobre lo que el contador dice que vale, ¿ok? Sin embargo, aunque eso se usa mucho en los mercados, ese indicador, a mí me gusta usarlo de manera ilustrativa, ¿no? O sea, nunca lo uso como un indicador, eh, ¿cómo se llama? Muy importante en, ¿cómo se llama? En el análisis bursátil. Y yo prefiero usar, por ejemplo, la relación precio-utilidad, ¿ok?, o la relación precio-flujo de caja, ¿no? También, ¿ok?, que se parece un poco a la relación precio-utilidad, ¿no? Y lo que uno calcula en la relación precio-utilidad es el precio de la acción entre la utilidad por acción, ¿no? Y de nuevo, la utilidad por acción es la alícuota de utilidad por acción, ¿ok? O sea, yo tomaría toda la utilidad de la empresa, la divido entre el número de acciones y eso me diría cuánto es la fracción de utilidad que le toca a una determinada, a cualquiera de las acciones, ¿ok? Y si yo comparo el precio de mercado de esa acción con esa utilidad por acción, tendría la relación precio-utilidad, ¿ok? En inglés se llama Price Earning Ratio, ¿ok? Y también se le dice por las iniciales, ¿no? PE, ¿ok?, precio-utilidad, ¿ok? Los norteamericanos usan mucho eso de decirle PE. Ahora, ¿qué significa eso de la relación precio-utilidad? La relación precio-utilidad tiene tres significados, ¿no? El primer significado es el número de veces que yo pago la utilidad de esa empresa en el precio, ¿ok? Entonces, ese es el primer significado que tiene, ¿no? El segundo significado es el número de años que yo me tardaría en recuperar la inversión, ¿ok?, si la utilidad se mantiene igual y si además me pagan la utilidad completa como si fuera dividendo, ¿ok? Y el último significado es el inverso de la tasa de rendimiento de mercado, ¿ok? Y de hecho, esto lo que me dice es que cuando yo uso la fórmula de Sharpe, ¿ok?, y hablo de rendimiento de mercado, ¿ok?, entonces lo que yo estoy calculando es el inverso de la relación precio-utilidad de esta empresa, ¿ok?, porque así es como se calcula el rendimiento de mercado en la fórmula de Sharpe, por el inverso de la relación precio-utilidad. Entonces, esta relación precio-utilidad como que es muy importante en los mercados financieros, ¿ok? En los mercados, sobre todo, bueno, en el mercado bursátil, ¿no? Es muy importante, ¿ok?, porque me sirve de indicador para determinar cuál es el rendimiento de mercado en la fórmula de Sharpe, ¿ok? Ahora, este, vamos a hacer una comparación ficticia de cuatro empresas y vamos a hablar un poco a ver qué es lo que me está diciendo en las tres formas de verla, la relación precio-utilidad, ¿ok? Fíjense, supongamos que yo hago estos cálculos para tres empresas,
¿ok? Cualquiera, ¿ok? No les voy a poner nombre porque el cálculo es ficticio, ¿ok? Entonces supongamos que la primera me da dos veces utilidad, la primera es la acción A, ¿ok? Me da dos veces utilidad, la segunda es la acción B, me da cuatro veces utilidad, ¿ok? Así es como se escribe dos veces, 2x, ¿ok? Dos veces utilidad, ¿ok? Y así es como me enunciaría la página de Yahoo Finanzas este indicador, ¿no? El número de veces. ¿Ok? Ok, la C vamos a suponer que me da 8 veces y la D, que sería la cuarta, me da 12 veces, ¿no? Entonces yo así, muy, o sea, no, muy intuitivamente, yo podría decir que la empresa A es la más barata del mercado porque me la están vendiendo a dos veces la utilidad. ¿Ok? También yo podría decir que la siguiente en términos de barato, ¿ok? Y por tanto la que está un poquito más cara que la acción A es la B. ¿Ok? Porque la B la estoy pagando a cuatro veces la utilidad. ¿Ok? La que sigue en términos de calidad de ser barata, ¿ok? Obviamente siendo un poco más cara, ¿ok? Es la acción C, que la estoy pagando a ocho veces la utilidad, o sea, lo que significa ocho veces la utilidad de ella en un año. ¿Ok? O sea, estaría pagando ocho veces lo que esa empresa se gana en un año. Y la más cara de todas las empresas, de estas cuatro, es la D, porque yo estoy pagando 12 veces la utilidad de un año. ¿Ok? Bueno, del último año. ¿Ok? Si lo quiero medir en términos de periodo de recuperación de la inversión, la X cambia por años. ¿Ok? Fíjense que otra vez estamos midiendo en años siempre. ¿Ok? En los mercados financieros siempre el término de medición es año. ¿Ok? No hay término mensual, ni término semanal, ni nada por el estilo. Los términos son siempre anuales. ¿Ok? Y bueno, en este caso, yo recupero la inversión en la acción A en 2 años, recupero la inversión en la acción B en 4 años, recupero la inversión de la empresa C en 8 años y recupero la inversión de la empresa D en 12 años. ¿Ok? Este, eh, y aquí me va a ocurrir un fenómeno curioso, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo salgo a la calle y le pregunto a la gente qué preferirían ellos, ¿no? Comprarse una empresa que recupera la inversión en, en 2, en 4, en 8 o en 12. ¿Ok? Entonces, creo que el consenso general va a ser que ellos van a preferir recuperar en 2 años, o sea, que van a preferir la acción A. ¿Ok? Y si yo pregunto por qué, probablemente me van a decir que porque es menos riesgoso recuperar en 2 años que recuperar en 12, ¿no? Y entonces aquí viene el otro indicador. ¿Ok? El otro indicador es el inverso de la relación precio-utilidad, que es el rendimiento de mercado. ¿Ok? Y si yo divido uno entre 2 me da 0,5. ¿Ok? Y eso significa que la acción A tiene un rendimiento de 50%. ¿Ok? Si yo divido uno entre 4 eso me da 0,25 y eso significa que la acción B recupera, o sea, tiene un rendimiento de mercado de 25%. ¿Ok? En el caso de la acción C, yo divido uno entre 8 y eso me da 12,5%, lo cual significa que esta empresa tiene un rendimiento de mercado de 12,5%. Y la última, yo calcularía eso dividiendo uno entre 12 y eso me da 8,33%, ¿no? Y si somos consecuentes con lo que venimos estudiando, ¿ok? Resulta que la acción más riesgosa es la acción A, ¿ok? Porque rinde 50% y al ser la que rinde más, debe ser la más riesgosa. ¿Ok? Entonces creo que si hacemos una encuesta así con la gente, probablemente el consenso está equivocado. ¿Ok? O sea, la gente va a identificar como riesgo, como menos riesgo, recuperar más rápido. Resulta que recuperar más rápido parece que es más riesgoso. ¿Ok?
Entonces, eso pasa con las acciones y quizá esa es una de las razones también por la que es muy difícil invertir en acciones. ¿Ok? Ese es uno de los elementos que vamos a ver, o sea, que identificamos en esta tablita, ¿no? ¿Ok? Y fíjense otra cosa, ¿no? Que aquí estamos midiendo el periodo de recuperación de la inversión como el inverso de la relación precio-utilidad, perdón, como equivalente a la relación precio-utilidad, ¿no? ¿Ok? Lo cual me dice que aquí no aplica el término duración, ¿ok? Que habíamos visto en rentas fijas, ¿ok? Porque obviamente para calcular una duración yo tendría que estimar una tasa interna de retorno y hacer los descuentos a esa tasa interna de retorno, ¿ok? Y resulta que yo comenté cuando estábamos viendo los instrumentos de renta variable que la tasa interna de retorno no tiene sentido para contratos de renta variable, ¿no? Que solamente tiene sentido para contratos de renta fija de tasa fija. ¿Ok? Entonces, ese es un elemento que yo tengo que tomar en consideración siempre. ¿Ok? O sea, yo no puedo usar tasa interna de retorno con acciones. ¿Ok? Y tampoco puedo hacer los mismos cálculos que se hacen con la renta fija, ¿no? ¿Ok? Eso tengo que tenerlo bien claro cuando estoy trabajando con acciones. ¿Ok? Ok, eso nos lleva a otro tema dentro de dentro de esta gama de instrumentos que son los índices, ¿no? ¿Ok? Y los índices son promedios de precio, ¿ok? Que se parecen a los índices de precio que se usan en, en economía, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, el único que utiliza la metodología tal y como se usa en economía es el que llaman índice de capitalización. ¿Ok? Porque de hecho hay dos tipos de índices, ¿no? Bueno, en realidad hay más de dos tipos de índices, ¿no? Pero los más comunes son ¿no? El índice de cartera, que en este caso sería el Dow Jones. El Dow Jones es un índice de cartera. ¿Ok? Y el índice de capitalización, que es el que usa la metodología Laspers, que es la misma de los índices de precio que se usan en economía, y es quizá el método de cálculo de índices que más se usa hoy en los mercados. ¿Ok? O sea, no se usa tanto un índice estilo Dow Jones. ¿Ok? Y de hecho, el Dow Jones no sirve para calcular betas. ¿Ok? Yo tengo que calcular beta con el índice Standard Poor's, y el índice Standard Poor's es un índice de capitalización. ¿Ok? ¿Ok? Y eso tengo que tenerlo también bien presente, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo son las fórmulas, no? En el caso del índice de cartera, es un índice promedio ponderado por un peso. ¿Ok? O sea, yo arbitrariamente le asigno pesos a las empresas. ¿Ok? Puedo tener debería tener una metodología para hacerlo. ¿Ok? este, yo lo dejo abierto, pero yo debería tener una metodología, ¿no? Por ejemplo, las acciones más líquidas de repente tendrían un peso 3 4 o 5, ¿okay? Dependiendo de si estamos usando 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Como peso. ¿No? Y aquellas acciones menos líquidas probablemente le pongo un peso de 1 o un peso de 2. ¿Okay? Y entonces, bueno, calculo los precios de hoy entre los precios de la base, multiplicados cada uno por su peso, y lo multiplico por 100. Y eso me daría el índice de cartera. ¿Okay? Y esa es la metodología que usa todavía el Dow. ¿Okay? El Dow se comenzó a calcular por allá en 1886. Ese fue el primer índice bursátil. ¿Okay? Que se calculó. Y después, más adelante, los analistas utilizaron el concepto de capitalización, que es precio del mercado por cantidad de acciones en circulación, y calcularon con eso un índice de precios, ¿okay? Que se llama el índice de precios de capitalización bursátil. ¿Okay? Y bueno,
por ejemplo, el Standard Poor's está calculado con 500 acciones, así, ¿ok? El Nasdaq está calculado con 100 acciones usando esta metodología y así sucesivamente. Pues, por ejemplo, el índice de la bolsa de París, que se llama CAC 40, ¿ok? Se hace con 40 acciones, ¿ok? Usando metodología de capitalización bursátil, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿ok? Hay una cosa que tengo que explicarles adicional, ¿no? En el caso de Venezuela, Venezuela siempre tuvo índices cartera, ¿ok? Índices de cartera. Venezuela tuvo tres índices de cartera, ¿ok? Antes de los índices que hoy en día se usan, ¿no? ¿Ok? Los índices de hoy son índices de capitalización bursátil, ¿ok? No, ya no se usan los de cartera, ¿ok? Pero tampoco los índices son comparables, ¿no? O sea, yo no puedo hacer lo que hace el Banco Central con el índice de precio al consumidor, que tiene una base de datos larguísima, ¿okay? Que le permite hacer comparaciones con los precios de 1950 hasta hoy. ¿Okay? Eso no lo puedo hacer con los índices de bolsa, yo no puedo empalmar los índices viejos entre ellos, ¿okay? Y no los puedo empalmar con el índice actual, porque las metodologías son absolutamente distintas, ¿okay? Y no son empalmables. ¿Okay? Y además de eso, bueno, hoy en día se usa el de capitalización bursátil y ese índice también tiene un problema estadístico serio, ¿okay? Porque resulta que, por ejemplo, para hacer una comparación, ¿no? El Standard Poor's está construido con 500 acciones, ¿no? Y bueno, en Nueva York se cotizan diariamente más de 2.000 acciones distintas, ¿no? 2.000 especies distintas. ¿Ok? Y, en, y de eso se toma una muestra de 500, ¿no? En el caso de la Bolsa de Caracas, el índice tiene 17 acciones, pero resulta que en la bolsa se cotizan menos de 17 acciones diarias, por lo cual el índice no es consistente estadísticamente. ¿Ok? Por lo cual yo no puedo confiar a pies juntillas en el índice de la Bolsa de Caracas. ¿Ok? Ok, esto se va a terminar. Les voy a mandar un nuevo link y ahí creo que terminamos la clase.